Pues mucho gusto, Juan, con la Lost in the Jungle. ¿Cuál es el título en español? Perdidos en el Amazonas. Perdidos en las Amazonas. Am, que es una historia muy escalofriante. El pensar de que estos niños, niños, literalmente, y pudieron sobrevivir 40 días. Sí, es un milagro que hayan podido sobrevivir y es un milagro que se compone de muchos diferentes actores, personas, surrealidades que se confabularon para que sucediera, ¿no? Pero sí, sucedió y creo que es un ejemplo de muchas cosas positivas que hay que ver para entender que juntos, trabajando juntos, se puede, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, o sea, la única manera de que esto se lograra era porque hubo demasiada energía diferente confabulándose para que esto se llevara a cabo. Entonces, sí, fue un milagro. No es la primera vez que nos cuentas una historia hablando sobre niños. Y tuviste The County of Lost Children, que dirigiste, estuviste detrás de Children of the Taliban y hasta llegaste hasta The Boy from Medellín. Otro tipo de niño. Sí, otro tipo de niños. ¿Qué fue lo que te cautivó de estos niños, aparte obviamente de lo que es de sobrevivir? Pero ¿cuál es tu magia en contar estas historias? Pues yo creo que los niños son el futuro, ¿no? Y también son los que más sufren y son los más vulnerables ante las decisiones de los adultos, ¿no? Y creo que hablar de ellos es importante porque finalmente son de quienes más nos deberíamos preocupar, ¿no? Y por los que más deberíamos trabajar, porque finalmente ellos son el futuro del mundo. Y si construimos desde más abajo, con mayor educación, con mayor armonía, con mejores circunstancias para ellos, pues evidentemente el mundo en un futuro siempre será mejor. Y en la medida en que sigamos construyendo niños en circunstancias de violencia, que tienen que vivir situaciones terribles, pues evidentemente como adultos no van a ser o van a tener muchas más dificultades. Entonces para mí es importante hablar de la niñez porque es necesariamente hablar de las posibilidades de futuro que queremos tener, ¿no? Y al mismo tiempo porque amo a los niños, porque esta historia en particular, pues fue una historia mágica, fue una historia de heroísmo absolutamente inigualable, porque estos niños que tuve la posibilidad de conocer se robaron mi corazón como el de todos los que pudieron seguir esta historia y que como uno de los pocos que tuvo el privilegio de conocerlos, sé las maravillosas personas, la fortaleza que tienen. Entonces quería honrar el valor que tuvieron y creo que finalmente todo es un milagro, ¿no? En esta historia y creo que finalmente que haya sucedido esto y que nosotros hayamos tenido la posibilidad de darles la voz a ellos es también para llevar un mensaje que ojalá le llegue a mucha gente de que juntos podemos más y de que el Amazonas es un lugar con mucho conocimiento, con mucho valor y que las mujeres en estas regiones están sufriendo situaciones que hay que poner atención y creo que Leslie es y la historia de todos estos niños es de alguna manera un mensaje para poner atención en todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Hablando de cosas que están pasando ahí y un poquito que relata que yo no me esperaba, es un poquito de lo que es la política con los indígenas y con los del militar, los del militar. Y cómo hay un poquito de conflicto y cómo eso en parte fue que no ayudó yo creo, encontrar a estos niños mucho antes. Sí, bueno, es difícil saber si el hecho de que eso hubiera sido distinto hubiera cambiado las cosas, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en un país dividido, vivimos un país en donde las circunstancias ha hecho que hayan odios y hayan desconfianzas construidas durante el tiempo, ¿no? Como es el tema de los militares y los indígenas, sobre todo en regiones apartadas del país, en donde el gobierno generalmente no tiene los recursos o las posibilidades o simplemente las intenciones de llegar y pues estos grupos indígenas que viven en zonas remotas del país viven bajo el control de grupos armados ilegales, bajo esas realidades impuestas complejas en las que tienen que hacer parte de esos círculos del narcotráfico, del terror, etcétera. Entonces, evidentemente, pues ahí hay unos choques naturales que se han dado a través de todos estos años, digamos, de conflicto en este país. Pero precisamente lo bonito de esta historia es darse cuenta que a pesar de las diferencias, a pesar de las desconfianzas históricas, a pesar de muchas cosas,
cuando hay un propósito común, que finalmente es un propósito el más valioso, que es el bienestar de los niños que representan el futuro, pues sí se pueden dejar a un lado tantos odio y tantas desconfianzas y empezar a descubrir que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? Y yo creo un país que es tan diverso culturalmente, racialmente, naturalmente, todo eso más allá de ser un problema debería ser una gran fortaleza, ¿no? Porque Colombia es un país absolutamente rico en todos esos niveles, entonces creo que el mensaje de la película es un poco en términos de eso, es que juntos sí podemos, ¿no? ¿Y crees que con esto, después de esta experiencia, la gente indígena y los militares tal vez ya trabajen un poco juntos para el bienestar de todos? Pues yo creo que sería un poco ingenuo desde mi parte decir que sí, porque pues obviamente acá hay cosas que son muy, muy, muy complejas, historias que llevan muchísimos años instauradas en las realidades de nuestro país que merecen mucho más que una película para transformarse, ¿no? Sin embargo, espero y ojalá esta película puede aportar un granito de arena, por lo menos en entender que sí es posible, y al mismo tiempo sí pude evidenciar que por lo menos en este grupo, en estos dos grupos de personas, sí hubo una transformación, ¿no? Porque ellos dos son en este momento amigos, son cercanos, se quieren, se aprecian, se valoran. Y los dos tuvieron algo que aprender del otro, ¿no? Entonces, por lo menos en ese grupo de personas sí hubo una pequeña transformación que creo que debería ser un ejemplo para que esto ojalá se replique y se multiplique en el país, ¿no? Y pues si yo puedo poner un granito, o si nosotros, porque esto es un equipo muy grande, podemos aportar un granito de arena para todo esto, pues qué mejor. Ahora dime de cómo se dividieron este trabajo, porque este fue una producción como director y productores entre tú, Juan, también Chai y Jimmy. ¿Cómo se dividieron el trabajo? No, pues fue muy parecido a lo que pasó entre los indígenas y los militares. Creo que pues somos personas que traíamos cada uno algo que aportar diferente. Yo obviamente como colombiano tenía un conocimiento un poco mayor del país, tenía una facilidad mayor para acercarme a los actores, a los actores me refiero a los diferentes personajes de la historia, y pues creo que eso fue algo importante en la película y pues la experiencia y el conocimiento que tenían Jimmy y Chai desde su conocimiento como cineastas, conocimiento trabajando en temas de rescate porque ya habían hecho películas de ese sentido, desde su vasta experiencia en postproducción, que tienen un equipo impresionante y bueno, vale la pena decir que no son solo Jimmy Chai, sino toda la oficina de Little Monster, que es una oficina increíble, y también Guillermo y Luis en Perú y Simon y Jonathan en Londres. Y bueno, fuimos un equipo muy, muy, muy grande en donde cada uno aportó como su experticia y creo que fue muy generoso, fue muy colaborativo, y fue una experiencia increíble, ¿no? Y para terminar, te tengo que preguntar, ¿a qué sabe el mambe? Amambe. Oh, mambe. El mambe sabe a mambe. Creo que es un sabor muy particular y muy específico que no sabría compararlo con qué, pero es un sabor amargo, fuerte. Eh, a mí en particular no me encanta, pero pues a mucha gente le gusta, ¿no? Pero tiene un sabor muy especial, muy específico. Me gustó que fue como en el momento un símbolo de paz, ¿no? Y eso me fascinó. Claro, porque finalmente, obviamente tú sabes que Colombia es un país productor de cocaína, probablemente uno de los principales países productores de cocaína en el mundo, ¿no? Y sabemos que la coca en las comunidades indígenas es una planta ancestral que tiene un poder impresionante, ¿no? Entonces eso también es interesante de poder como cambiar las perspectivas que se tiene de ciertas cosas, como por ejemplo el mambe, que tiene un poder maravilloso, y que ha sido utilizado en nuestros territorios de muchas maneras durante mucho tiempo por estas comunidades, ¿no? Entonces, son plantas a la larga, ¿no? La coca es una planta, ¿no? Y es lo que hacemos de ella lo que es negativo y de cómo construimos la ilegalidad lo que está mal, pero la planta en sí misma es una planta hermosa que tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y los indígenas saben eso y yo creo que en el mundo indígena hay un conocimiento, por eso te digo que es tan, tan especial y tan poderoso y mucho más consciente de la naturaleza del nuestro que tenemos que aprender, ¿no? Y ese es un ejemplo, digamos, en la película y al mismo tiempo el tema del yagé, ¿no? Que para ellos es algo tan poderoso y tan importante, ¿no? Y que fue importante en esta historia para encontrar a los niños y que tiene un poder impresionante. Entonces son todos esos elementos de su riqueza
que quizás nosotros no vemos o algunos de nosotros no vemos de la misma manera, pero pues eso no quiere decir que no sean, que tengan un poder impresionante, ¿no? Abrió la curiosidad, voy a tener que buscar ahora documentales sobre ello. De Muchas eso, o si gracias. vas a Colombia, te invito para que lo pruebes. Ah, ya quedamos, ¿eh? Ya dijiste. Eso, bienvenida siempre. Pues muchas gracias otra vez, Juan. Felicidades con Lost in the Jungle Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, el 12 de septiembre en Nat Geo y el 13 en Disney en Hulu. y en Hulu. Muchas gracias otra vez y felicidades. Gracias.